Vamos a comenzar ahora con la implementación de nuestro juego. En este video vamos a crear obviamente el servidor y vamos a hacer que cuando se unan los clientes, luego de pedirnos el nombre, se cree una instancia en la entidad del cliente sin que el jugador pueda mover, y en el servidor y en los otros clientes ese mismo jugador va a aparecer solamente con el nombre. Ahora, como están viendo, esta instancia no se está moviendo al mismo tiempo que el cliente. Eso lo estaremos haciendo en un video futuro. Pero lo que haremos ahora es simplemente que si instanciamos varias, todas aparezcan en todas las pantallas. Entonces, por ejemplo, este jugador ve al player 1, mientras que este jugador ve al player 2. Y así si sigo añadiendo más jugadores. Player 3. Y finalmente que cuando comencemos a desconectar a todos los jugadores, que estos comiencen a desaparecer de tanto los clientes como de los servidores, como del servidor. Y ya sin más espera, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es importar los sprites de nuestro juego. Yo estoy utilizando estos de Pixel Frog llamado Pixel Adventure. Es totalmente gratis y el link lo voy a dejar en la descripción. Estos sprites son muy buenos para hacer juegos de plataformas. Volviendo entonces a GameMaker, vamos a la carpeta Sprites y vamos a añadir una carpeta mejor dicho llamada Player, que va a ser el jugador, y adentro vamos a añadir un par de sprites. Vamos a crear el sprite Player Idle, que es el jugador estando quieto. Y vamos a importar entonces esos sprites de Pixel Frog, que son estos de acá gratis. Vamos a buscar Main Characters, voy a incluir el Ninja Frog y voy a buscar este que dice Idle. Ahora este tiene 11 frames, vamos a añadir acá los 11 frames. Asegúrense que estos dos cuadros digan 11 y le dan convertir, y aquí les debe aparecer el sprite del idle de nuestro jugador. Vamos a cerrarlo, vamos a marcar acá el punto de pivote en el bottom center. Este pivote debe quedar acá abajo en la mitad de la imagen. Y vamos a cambiar los FPS por 20. Vamos a probar acá dando play. Y si les parece una buena velocidad de animación, entonces estamos bien. Y ahora vamos a incluir otro sprite que será el del jugador corriendo. Sprite Player Run. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a editarlo, importar strip image, vamos a seleccionar el run y este tiene 12 subimágenes. Entonces de nuevo asegúrense que acá diga 12. Vamos a convertirlo, vamos a verificar que esté bien, vamos a colocar acá el pivote abajo en el medio y finalmente cambiar los FPS por 20. Y listo, estos son los sprites que vamos a utilizar en este video. Ya en un video futuro estaremos utilizando más. Ahora lo próximo que vamos a hacer es, en el último video teníamos estos dos objetos, objeto del servidor y objeto de registrar usuario. Primero vamos a incluir esto en una carpeta para no irnos confundiendo, vamos a llamarla network o networking, y vamos a poner ahí el objeto server y el objeto registrar usuario. Y este objeto de registrar usuario le voy a cambiar el nombre por objeto client, porque este va a ser el que me va a manejar todo lo del cliente. Ahora, en el objeto del servidor, en el evento create, teníamos que si el jugador no era un servidor, entonces este objeto se destruía y no hacíamos nada más. Vamos a hacer lo mismo acá con el objeto del cliente, solamente que no va a ser la misma verificación de que si no es el servidor, sino la contraria. Si este es el servidor, entonces vamos a hacer un instance destroy porque el servidor no necesita nada como si fuera un cliente, ¿cierto? Es el servidor como tal. De resto tenemos acá que nos pide un nombre de usuario y registramos ese usuario. Lo próximo que vamos a hacer entonces es, vamos a añadir otra carpeta acá en la carpeta objetos y la vamos a llamar personajes, characters. Y en esta vamos a crear dos objetos. Primero, objeto player, y le vamos a colocar el sprite de nuestro jugador en idle, y vamos a hacer un pequeño código para este para que el jugador lo pueda mover. Entonces vamos a añadir el evento step y vamos a copiar acá var or es igual a keyboard check bk right menos keyboard check bk left. Esta línea lo que está haciendo acá es que si presionamos la flecha derecha en el teclado, or va a ser igual a 1. Y si presionamos la flecha izquierda en el teclado, or va a ser menos 1. Entonces vamos a verificar acá. Si or, y si no presionamos nada, or va a ser igual a 0. Si or no es igual a 0, significa que nos estamos moviendo o a la derecha o a la izquierda. Entonces a x le vamos a sumar el signo de ese or. Signo es una función que nos devuelve 1 si es un número positivo y menos 1 si es un número negativo. Es decir, que si se está moviendo a la derecha nos devuelve 1, si se está moviendo a la izquierda nos devuelve menos 1. Vamos a multiplicar esto por la velocidad de movimiento. Pueden colocar acá ustedes lo que quieran. Yo voy a colocar 3.
Luego vamos a hacer image xScale es igual a de nuevo signo OR. Y esto lo que se va a encargar de hacer es que el personaje mire hacia la derecha o mire hacia la izquierda. Va a escalar la imagen para que esté mirando en ambas direcciones. Y finalmente vamos a cambiar el sprite por sprite index es igual a sprite player run por el personaje corriendo. Y acá vamos a colocar un else. Else, esto significa que el jugador no está presionando ni derecha ni izquierda, o sea que no se está moviendo. En este caso, sprite index es igual a sprite player idle. Este es un código muy sencillo y nos va a fallar cuando comencemos a hacer cosas más complejas, pero por ahora nos va a servir porque simplemente quiero que el personaje se pueda mover en pantalla. Entonces este va a ser nuestro objeto del jugador y ahora vamos a crear otro objeto llamado objeto NPC. Y este va a ser controlado por todos los otros jugadores que no son el jugador actual. Entonces a este también le voy a aplicar el sprite de player idle y le voy a añadir el evento draw porque a este jugador o a este NPC voy a dibujar tanto el sprite del jugador como su nombre arriba de él. Entonces vamos a colocar acá draw self. Esta función lo que hace es simplemente dibujar el sprite con su animación que está mostrando actualmente. Y luego vamos a colocar acá draw text, vamos a dibujar un texto en la posición X, Y menos. Este sprite, los sprites que nos bajamos de Pixel Frog miden 32 píxeles de altura, entonces menos 32. Pero el texto que estamos mostrando, o que vamos a mostrar, mide 16 píxeles de altura. Entonces a este 32 hay que sumarle 16, que serían 48. Y finalmente el texto, que no tenemos ningún texto, pero este sería como el nombre del jugador, ¿cierto? Pero vamos a colocar acá una variable, que sea, por ejemplo, nombre. Ahora, esta variable en estos momentos no existe, ya enseguida la vamos a definir. Pero vamos a colocarlo ahí. Draw text name. Ahora, este texto hay que centrarlo, porque si no nos va a aparecer como que desde el centro del sprite del jugador comienza el texto y se sale hacia la derecha. Simplemente vamos a colocar acá draw set align con H, que esto lo que va a hacer es cambiar la alineación horizontal del texto, si queremos justificar el texto a la izquierda, centrado o a la derecha. Y vamos a copiar acá FA, que significa font align, y vamos a colocar center, es decir, que el texto quede centrado, justificado centrado. Pero como modificamos esa justificación, hay que devolverla a su estado normal después de dibujar el texto. Entonces en este caso, fa left es como la versión por defecto que trae GameMaker. Entonces, estamos dibujando al sprite del jugador, estamos centrando el texto, dibujamos el texto que es el nombre del jugador, que en este momento no existe, y devolvemos el texto, la alineación del texto para que sea a la izquierda. Y ya, estos van a ser nuestros sprites de NPC y de jugador. Ahora, ¿cuándo los vamos a crear? Es muy sencillo. En nuestro objeto del cliente aquí estamos pidiéndole un nombre de usuario al jugador y estamos registrando ese nombre, que lo que hacía esto, si recuerdan, era hacer un llamado hacia el servidor diciéndole, hey, este es mi nombre. Entonces vamos a crear acá una instancia, instance create layer, y aquí vamos a colocar al jugador, al objeto del jugador, el objeto player, porque este es el objeto del cliente y este es el que quiero que el jugador pueda controlar. Entonces vamos a ir acá a la habitación rápidamente y vamos a buscar dónde colocarlo. Vamos a decir, por ejemplo, acá, 128 por 384. Entonces, 128,384. Luego viene la capa donde queremos crear la instancia, que sería la capa por defecto que trae GameMaker, que se llama Instances. Acá arriba a la izquierda lo pueden ver. Entonces, volvemos acá, Instances. Y finalmente, ¿qué objeto queremos crear? Que sería el objeto del player. Ya en el lado del cliente registra su nombre de usuario y crea el objeto que el jugador va a poder mover. Ahora vamos al objeto del servidor, que es este acá arriba, y si nos vamos a este evento de asíncrono, networking, aquí teníamos que cuando enviamos un buffer, este buffer era que estamos creando un jugador. Aquí teníamos el nombre para poder mostrarlo en el evento draw, que estamos mostrando una lista. Entonces acá, adicional a esto, lo que vamos a hacer es crear esa instancia del NPC. Este no va a ser un objeto player, sino un objeto NPC, porque el servidor no va a poder controlar a este jugador. Entonces vamos a copiar acá var NPC es igual a instance create layer, que sería lo mismo, las mismas coordenadas que eran 128 por 384. 128 por 384. Instances objeto client. Ah, no, perdón, objeto NPC en este caso.
Ahora, acá pueden ver que estoy creando siempre los objetos en estas coordenadas, lo cual probablemente no sea una buena idea, especialmente en un juego competitivo no sería muy buena idea porque puedes aparecer en un punto en el que alguien está haciendo camper y te va a matar en ese punto. Aquí lo que haríamos es como buscar un punto libre, tal vez un punto en el que no haya peligro para instanciar al jugador, pero eso tal vez lo miramos luego. Por ahora simplemente lo que me interesa es que los jugadores aparezcan en todas las pantallas de todos los juegos. Entonces, aquí creamos una instancia del objeto NPC y lo asignamos a esta variable. Pero si recuerdan, en el evento draw del objeto NPC, estamos dibujando su nombre utilizando la variable name. Entonces vamos a coger acá npc.name es igual a player name, que ya la teníamos acá arriba, nos venía desde el buffer que el jugador nos envió. Finalmente lo vamos a añadir acá, esta instancia la vamos a añadir acá, vamos a copiar instance y esto va a ser igual a NPC. Y esto simplemente vamos a tener acá una referencia a este NPC para poder borrarlo cuando el jugador se desconecte, que era en este evento de acá abajo. Entonces en este evento de acá abajo estamos mirando quién se desconectó, estamos buscando entre todos los jugadores quién fue el que se desconectó para borrarlo del array. Y acá adicionalmente entonces vamos a borrar esa instancia que está relacionada a ese jugador. Entonces vamos a copiar acá with player con el jugador, perdón, con el jugador punto instance, porque este player es todo este objeto de acá y la instancia como tal está en esta variable instance. With player.instance instance destroy. Vamos a destruir esa instancia y vamos a probar esto rápidamente. Entonces vamos a abrir acá varias instancias. Esta va a ser el servidor, este va a ser el jugador 1 y este será el jugador 2. Entonces vamos a crear el servidor, ahí se crea bien. Cliente, vamos a copiar acá player 1. Ahí aparece en la pantalla a la derecha, aparece mi jugador. Este no muestra el nombre porque este es el objeto player y este es el que podemos mover utilizando el teclado, las flechas de derecha e izquierda. En el servidor aparece el objeto NPC, que en este momento no se puede mover, y el NPC, como pueden ver, muestra el nombre del jugador centrado. Eso es lo que estamos diciendo, que aparecerá el texto centrado también con este jugador para que no aparezca como desfasado el texto o algo raro. Y si creo otro jugador, player 2, player 21, este también va a aparecer acá, también se va a poder mover. Obviamente, este cliente no puede ver al jugador 2 y el jugador 2 no puede ver al jugador 1, pero el servidor sí puede ver ambos, puede ver al jugador 1 y al jugador 21 en este caso. Ahora, si cierro este, por ejemplo, el jugador 21 desaparece tanto de la lista de acá como de las instancias de acá. Eso lo podemos verificar porque el nombre player 1 se ve legible. Y también pues si cerramos acá el otro cliente, también va a desaparecer esa instancia. Entonces del lado del servidor ya lo tenemos funcionando, eso es como lo que necesitábamos. Ahora vamos a hacer que eso funcione del lado del cliente. Y para eso sí es mucho más complejo, pero vamos a comenzar con el tema. Ahora, acá hay un par de cosas que hay que discutir. Cuando estábamos llamando al servidor con esta función de register user, lo que estábamos haciendo era preparar un buffer, al buffer le copiamos el nombre del jugador y luego enviamos ese buffer al servidor. Esto funciona bien, pues ahí lo ven funcionando. Pero el problema es qué pasa si queremos enviar algo que no sea solamente el nombre del jugador, ¿cierto? ¿Cómo podemos diferenciar acá en el servidor, por ejemplo, que lo que nos llegó fue la posición del jugador en vez de su nombre o algo así por el estilo? Aquí entonces necesitamos otra variable en el buffer que nos indique qué operación estamos haciendo con este buffer que nos llegó. Pero esto no lo vamos a hacer con el servidor lo vamos a dejar quieto así como está por ahora. Esto lo vamos a hacer con el cliente. Ahora, ya vimos cómo comunicarnos desde el cliente al servidor utilizando estas funciones de register user. Para comunicarnos desde el servidor al cliente sería exactamente lo mismo. La única diferencia es que el servidor se tiene que comunicar con todos los clientes a la vez, ¿cierto? Porque no podemos enviarle solamente como la información a ciertos jugadores y a otros no, ¿cierto? Todos tienen que tener como lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enviarle una lista de todos los jugadores a todos los jugadores. Y de ese modo cada jugador va a obtener esa lista y va a decir, ah, este jugador es nuevo, lo voy a crear, o este jugador ya no existe, lo voy a borrar. Esto es un poco complejo de hacer, pero vamos a comenzar con el tema. Lo primero que vamos a necesitar es una forma de identificar cada jugador en el lado del cliente, que el servidor le diga,
el jugador 1 está vivo, el jugador 2 está vivo, el jugador 3 está muerto. Y entonces el cliente tiene que mirar, bueno, el 1 y el 2 se quedan donde está, pero el 3 hay que borrarlo del juego. Esto en teoría lo podríamos hacer con el player name, excepto que en esos momentos no estamos verificando que el player name sea único, ¿cierto? En esos momentos podríamos hacer que dos jugadores se llamen jugador 1, pero todavía no quiero entrar en validaciones como de mirar si ese jugador está disponible o no. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear otra variable que nos sirva como un identificador para cada jugador que se une a la partida. Entonces vamos acá al objeto del servidor, vamos al evento create y aquí estamos creando la lista de jugadores vacía. Vamos a crear otra variable global llamada global.playerServerID. Y esta va a comenzar como 0. Entonces este simplemente cada vez que se une un jugador lo vamos a incrementar en 1. Entonces el jugador que se una primero creo que va a quedar en 0. El jugador que se una de segundo va a quedar en 1. El que se una de tercero va a quedar en 2. Pero por ejemplo, si se sale el jugador 3 y luego se une otro, el jugador cuarto va a quedar con el número 3, ¿cierto? Esta variable siempre va a incrementar, pero nunca se va a reducir. Es decir, no vamos a hacer como que si se desconectó el jugador 2, entonces esto se reduce en 1 porque eso nos va a causar muchas confusiones. Entonces este número siempre va a incrementar 0, 1, 2, 3, 4, 5, así. Esto lo vamos a utilizar entonces en el evento asíncrono. Aquí estamos registrando un jugador nuevo cuando se une. Lo que vamos a hacer acá es copiar var server ID es igual a global.playerServerID más. Entonces, esto lo que va a hacer es darle el número actual de server ID, que en estos momentos es 0, y ahí luego a server ID le va a sumar 1, entonces va a quedar en 1. Entonces ya el próximo jugador que se una le va a dar el número de server ID, que va a ser 1, y luego lo va a incrementar a 2. Y este server ID también lo vamos a guardar acá donde estamos guardando todas las variables del jugador. Entonces server ID es igual a server ID. Y bueno, aquí no estoy utilizando igual, aquí estoy utilizando 2 puntos porque esto es un objeto de GameMaker. Listo, ya con esto nos va a servir para identificar entre todas las instancias, entre el servidor, entre todos los clientes, qué jugadores están activos y qué jugadores no lo están. Ahora lo que vamos a hacer es enviar una lista vamos a enviar esta lista de jugadores a todos los jugadores. Para eso vamos a crear entonces un script nuevo en networking y vamos a llamarlo source script, y vamos a llamarlo script broadcast users. Y entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya vimos entonces cómo enviar información desde el cliente al servidor y como les dije es lo mismo del servidor al cliente. Lo primero que necesitamos es un buffer. Var buffer es igual a buffer create. Comenzamos con un tamaño en 0 porque todavía no sabemos de qué tamaño va a ser ese buffer. Buffer grow porque le queremos decir que el tamaño va a incrementar a medida que le añadamos cosas. Y finalmente 1 que funciona en la mayoría de buffers. Y cuando creamos un buffer no se olviden de borrarlo. Buffer delete buffer. Pero antes de borrarlo tenemos que enviarlo. Entonces vamos a llevar network send packet. Entonces esta es la que envía este buffer a alguien o al servidor o a un cliente. Aquí la cosa es que necesitamos saber a qué cliente se lo vamos a enviar. Esto hay que enviárselo a todos los clientes. Por lo tanto hay que pasar en un for revisando todos los clientes que tenemos. Entonces dice así, for var i igual a 0 y menor que array size, perdón, array length de global punto players, porque este es el array donde están todos los jugadores, y más. Var player es igual a global punto players en la posición i. Y ahora sí lo que podemos hacer es enviarle este paquete a player.id, que es el socket donde está conectado el jugador. El buffer es el buffer que tenemos arriba. Y el tamaño del buffer, de hecho vamos a calcularlo acá afuera para no calcularlo en cada ciclo del for. Buffer size es igual a buffer get size. Y le pasamos el buffer. Y ya acá abajo le pasamos buffer size. Entonces lo que estamos haciendo acá es crear un buffer vacío. Aquí todavía no hemos añadido nada de nada. Luego obtenemos el tamaño del buffer, repasamos o pasamos por todos los jugadores que están conectados, obtenemos el ID de cada jugador y le mandamos ese buffer. Y finalmente borramos el buffer cuando ya no lo necesitamos. Ahora lo que nos queda es añadir la información que queremos enviar a todos los jugadores.
que eso va a estar acá luego de crear el buffer. Entonces, como les dije ahorita, necesitamos una forma de saber qué operación estamos haciendo, ¿cierto? Estamos mandando el nombre del jugador, estamos mandando todos los usuarios, como en este caso, estamos mandando una encuesta para saber si vamos a sacar a un jugador de la partida, no sé. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo dentro del buffer. Eso va a ser como lo primero que vamos a colocar en el buffer. ¿Para qué es este buffer? Entonces buffer, write, vamos a escribir en el buffer. ¿En cuál buffer? En buffer. ¿Qué vamos a copiar? Ya ustedes deciden, puede ser un texto, puede ser un número, puede ser un flotante, no sé. En este caso voy a copiar un string para que sea más fácil de visualizar. Buffer string. Y el string puede ser lo que ustedes quieran. En este caso yo voy a colocar acá como update users. Vamos a actualizar todos los usuarios. Si hay usuarios nuevos, los creamos. Si ya hay usuarios que desaparecieron, los quitamos. Pero vamos a actualizar todos los usuarios en la partida. Y ya con esto entonces tenemos acá listo. Vamos a actualizar todos los usuarios. Lo siguiente que necesitamos pasarle a este buffer es cuántos usuarios hay. Entonces buffer, write, buffer. Este va a ser un entero de 8 bits. Entonces buffer-s8. Y aquí sería el número de usuarios que hay, que eso lo podemos obtener con array-length global.players. Ese me va a devolver todos los usuarios que están conectados y ese va a ser el mismo número que le vamos a mandar al cliente. Entonces, ya con esto estamos diciéndole que vamos a actualizar todos los usuarios y cuántos usuarios hay. Ahora hay que mandarle toda la información de usuarios, que eso lo vamos a hacer otra vez con un array así parecido a este. Vamos a copiar acá arriba otro for exactamente igual, for i igual a 0 y menor que array length de global players y más. Y vamos a obtener el jugador. Ahora, ¿qué información queremos enviarle a los jugadores? Pues por un lado queremos enviarle el nombre del jugador que pertenece a este usuario. Entonces buffer write buffer string y en este caso sería player.name. Y también queremos enviarle la variable de server ID para saber que se nos va a servir como el identificador único entre todos los clientes y el servidor. Entonces buffer write y ese es un entero también de 8 bits. Buffer s8 y player.serverID. Déjenme verificar que si haya llamado las variables así. Sí, name y server ID. Deben estar exactamente igual como las copiamos acá. Entonces ya con esto revisemos. Creamos un buffer. Decimos que queremos actualizar todos los usuarios. Cuántos usuarios hay. Y por cada usuario copiamos su nombre y el ID en el servidor que está asignado. Luego obtenemos el tamaño del buffer. Pasamos otra vez por todos los usuarios y a cada uno de los usuarios le enviamos este buffer con todos los usuarios. El tamaño del buffer. Y ya finalmente borramos el buffer cuando ya no lo necesitamos. Ya con esto estamos haciendo toda la operación de enviar todos los usuarios a todos los usuarios. Ahora lo que nos queda es desde el lado del cliente vamos a obtener esa información y vamos a instanciar todos los usuarios o los vamos a borrar si ya están desconectados. Entonces, desde el lado del cliente, desde el objeto cliente, vamos a añadir ahora el evento networking que está en asynchronous async networking. Y este entonces se comporta de una forma muy similar al servidor, ¿cierto? Lo primero que nos llega es esta variable type en esta variable asyncload y luego si es de tipo data nos llega este buffer que contiene toda la información que nos envió el servidor. Entonces vamos a seleccionar esto, vamos a copiarlo y vamos a volver acá al objeto del cliente, lo vamos a pegar, vamos a cerrar acá llaves y listo. Ya entonces aquí tenemos, si el servidor nos envió data y esa data es de tipo, bueno, data, entonces obtenemos el buffer. Y ahora lo primero que hay que hacer entonces es leer qué hay en este buffer. Como les había dicho en el tutorial anterior, creo, cuando enviamos data al servidor o al cliente en este caso, hay que leerla en el mismo orden en el que la enviamos. Entonces, volviendo acá a broadcast users. La data la enviamos de la siguiente forma. Enviamos primero un string, luego un entero. Luego, dependiendo del número de jugadores que hayan, enviamos un string, un entero.
Entonces, si hay por ejemplo 3 jugadores, sería string entero, string entero, string entero, string entero. Y ese mismo orden hay que leerlo, no nos podemos saltar ninguna, no podemos decir como que, bueno, si este jugador ya no está desconectado, no leyamos esta información. No, hay que leerlo todo porque todo está empaquetado en este mismo orden. Entonces, volviendo al cliente, vamos a leer, como les dije, lo primero que tenemos que leer es un string. Entonces, var buffer type es igual a buffer read buffer buffer string. Entonces, lo primero que leemos es un string en este buffer. Y antes de que se me olvide, recuerden que cuando ya no necesiten un buffer, hay que borrarlo. Delete, perdón, buffer, delete, buffer. Pero bueno, antes de eso. Entonces aquí nos enviaron, ya con este buffer type sabemos qué operación estamos haciendo. Estamos actualizando los jugadores, estamos mandando una encuesta para sacar a un jugador, estamos mandando información extra, no sé. Entonces lo que vamos a hacer acá es hacer un if por cada uno de los tipos que tenemos en el buffer. Entonces, si buffer type es igual a update-users, este string de update users debe ser exactamente el mismo que colocamos acá cuando hicimos el broadcast, update users. Entonces vamos a colocarlo acá. Otra forma de hacerlo, tal vez menos peligrosa que hacerlo en strings, puede ser con constantes en GameMaker. Pero no vamos a hacer eso en estos momentos. Entonces, si nos llegó un update users, el siguiente valor que vamos a leer de ese buffer es cuántos jugadores hay. Que recuerden, eso está en un entero. Entonces, var players, players amount, o players number, número de jugadores, es igual a buffer read buffer buffer s8. Vamos a leer un entero de 8 bits. El mismo número de bits debe estar también, debe ser el mismo en ambos lados, ¿cierto? Ahora, por cada uno de esos jugadores, for var i es igual a 0 y menor que players number y más, por cada uno vamos a leer, como les dije, un string, que es el nombre del jugador, y un entero de 8 bits, que sería el ID que le asignamos en el servidor. Entonces sería como var player name es igual a buffer read buffer buffer string y var play server ID es igual a buffer read buffer buffer s8, un entero de 8 bits. Ya con esto, entonces tenemos el nombre de todos los jugadores y el ID que están en los servidores. Lo que podríamos hacer acá es, por ejemplo, crear los NPCs para cada uno de esos jugadores. Entonces, var npc es igual a instance create layer. ¿Cuáles serán las coordenadas? Serán 128 por 384. 128 por 384 en la capa de instancias. Y el objeto va a ser objeto NPC. Y al NPC le vamos a colocar el nombre del jugador, player name. Y también le vamos a colocar el server ID. Es igual a server ID. Entonces, npc.name es igual a player name, npc.server ID es igual a server ID. Ahora a esto le falta todavía mucho, pero vamos a probar para mirar que funcione como esa comunicación entre el cliente y el servidor. Bueno, excepto que todavía no he llamado la función de broadcast users, ahora que lo pienso. Entonces aquí volviendo al objeto del servidor, teníamos que cuando se registra un usuario nuevo, creamos el NPC de ese usuario, lo asignamos a la variable de players y borramos el buffer que nos llegó. Ahora, después de eso, vamos a llamar a broadcast users. Porque después de que se creó un jugador nuevo, necesitamos decirle a todos los otros jugadores que pasó exactamente eso, que se creó un jugador nuevo. Ahora sí, vamos a probar esto. Vamos a probarlo solamente con 2 por ahora. Vamos a crear acá el servidor y vamos a crear un cliente que se llama player1. Entonces ahí vemos que este cliente también creó un NPC llamado player1. Eso no es correcto, claro, porque ya el player1 es este mismo servidor que se está moviendo. Entonces él no debería crear este otro jugador. Entonces eso es lo primero que vamos a corregir. Hay varias cosas para corregir acá. Eso lo podemos saber con este server ID, ¿cierto? Pero entonces necesitamos, antes de hacer este broadcast de users, necesitamos decirle al usuario que se acaba de conectar al juego cuál es su server ID. Para que el usuario después pueda decir como que, bueno, este jugador soy yo, ¿cierto? Entonces no necesito crear una copia mía porque yo ya existo. Entonces para eso vamos a crear otra función que sea una comunicación entre el servidor al cliente. Entonces script
Vamos a llamarla como aceptar usuario, accept user. Y este lo que va a hacer es lo siguiente. Este va a recibir un player socket, que va a ser como el cliente, y el server ID, que es el ID que le vamos a enviar a ese jugador. Entonces recuerden, la comunicación entre clientes y servidores es siempre la misma. Creamos un buffer, var buffer es igual a buffer. ¿Qué sería esto acá? Creamos un buffer de tamaño 0 que puede crecer, uno se queda ahí. Borramos el buffer cuando ya no lo necesitemos y acá utilizamos la función network send packet para enviar esa información. En este caso se la vamos a enviar a un solo cliente, le vamos a enviar este buffer que tenemos acá arriba y obtenemos el tamaño del buffer. Nada de esto cambia en lo que ya vimos. Lo que sí va a cambiar acá es, primero vamos a copiar un string que va a ser lo que hemos venido hablando. ¿Cuál es la operación que estamos haciendo? Entonces vamos a copiar en este buffer y vamos a copiar un string, buffer string. Y el string, de nuevo, lo pueden llamar como quieran. Yo lo voy a llamar accept user, aceptar el usuario. Y aparte de eso, le voy a enviar a ese usuario, buffer write, su server ID. Buffer S8, un entero de 8 bits, y sería el server ID. Entonces ya con esto el servidor le estará enviando al cliente ese ID que le corresponde. Entonces vamos a volver al objeto del servidor. Y aquí teníamos este server ID, que es el que le toca al cliente que se acabó de conectar. Y aquí estamos enviando a todos los usuarios a todos los usuarios. Pero antes de eso, a ese usuario que se acaba de conectar, vamos a enviarle accept user. El socket sería el player ID que se acabó de conectar. Y el server ID sería el server ID que tenemos ahí arriba, en esta línea de acá. De hecho, estas dos líneas de acá, la 6 y la 7. Entonces ya con esto le enviamos al jugador que se acaba de conectar su server ID y luego le estamos enviando la lista de todos los jugadores que hay. Entonces, volviendo a nuestro objeto del cliente, tenemos acá que si el buffer que nos llegó es de tipo update users, se crean las instancias. Pero entonces ahora vamos a tener otro acá. Si buffer type es igual a accept user, es porque el servidor nos acabó de aceptar. Y esto aquí puede cambiar, ¿cierto? Esto aquí podemos añadirle más variables como que no te puedo aceptar porque tu nombre es ofensivo. O porque ya hay otro jugador con ese mismo nombre y sería confuso. Entonces ya aquí también podrías hacer cosas dependiendo de que el servidor si lo aceptó o lo rechazó. Pero en este caso vamos a decir que siempre nos está aceptando. Entonces, si el buffer type es accept users, la próxima variable que nos va a llegar es la del server ID. Entonces vamos a copiar acá global.serverID es igual a buffer read. Vamos a copiar acá buffer S8. Vamos a leer un entero de 8 bits. Y ese va a ser el server ID. Y listo. Entonces aquí abajo en la operación de update users teníamos que estamos creando las instancias de los NPCs. Ahora, esa instancia no la vamos a crear si el server ID, que es este de acá, es el mismo de ese global server ID. Entonces dice así. If server ID no es igual a global.serverID, entonces podemos crear un NPC. Si no, lo obvia. Entonces vamos a probar esto rápidamente. Listo, vamos a probarlo con 4 instancias. Vamos a crear el servidor. Este va a ser el primer jugador, player 1. Ahí vemos que en este caso no se creó su clon porque ya verificamos con el server ID. Este va a ser otro, este va a ser jugador 2, player 2. Vemos que player 2 puede ver a player 1, pero no se ve a sí mismo. Eso lo podemos verificar acá porque no se sobreponen los nombres. Y obviamente el player 1 puede ver al player 2. Y ahora vamos a crear otro que sea player 3. Player 3 puede ver a player 2 y player 1. Solo podemos ver ahí que los nombres se están sobreponiendo. Player 2 puede ver a player 3 y 1. Lo vemos ahí funcionando. Y lo mismo con player 1 puede ver al 2 y el 3. Ahora acá hay otro problema que no va a ser como tan fácil de ver. Y es que cuando se conectó el jugador 1, él pasó por esa función de mirar si el ID era el mismo del suyo. Como es así, pues no hizo nada más. Cuando se conectó el jugador 2, él verificó que el jugador 2 efectivamente no era el mismo. Entonces sí lo creó acá y quedó acá este muñequito moviéndose. Pero el problema es que cuando se conectó el jugador 3, le volvimos a enviar al jugador 2, porque lo que hicimos es enviarle una lista de todos los jugadores que están activos en estos momentos.
Entonces este jugador 1 lo que hizo fue volver a crear otra copia de jugador 2. Porque la primera la creó cuando el jugador 2 se conectó y la segunda la creó cuando el jugador 3 se conectó. Porque ambas conexiones le dijeron como que esta es la lista de todos los usuarios. Entonces lo que tenemos que hacer acá a continuación es verificar que si el jugador ya existe, entonces en ese caso tampoco lo cree, ¿cierto? Si ese jugador ya, em, ya está en la partida, no hay que volver a crearlo. Entonces vamos a cambiar esto un poco acá. Vamos a colocar este if de una forma diferente. Aquí lo que vamos a hacer es que si el server ID es igual que el global server ID, vamos a hacer un continuo. O sea que no haga nada más. Y acá entonces lo que vamos a hacer es verificar eso. Si el jugador que estamos intentando crear ya existe, no lo vuelva a crear. No me cree una copia de los jugadores. Para eso vamos a añadir acá una categoría nueva de scripts llamada characters, jugadores. Y la primera que vamos a hacer es script. Vamos a llamarla does player exists. O no, más bien is player in game. Este jugador está en esta partida. Y esta función lo que va a hacer es recibir un server ID. Y vamos a verificar en todas las instancias de los NPCs si hay algún NPC con ese server ID. Si es así, devolvemos verdadero, si no, devolvemos falso. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. For body es igual a 0 y menor que instance number. Vamos a verificar todos los objetos en NPC y más. Y vamos a obtener esa instancia. Var NPC es igual a instance find object NPC y. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, cuénteme todos los objetos en NPC que hayan en la habitación y hágame un for por todos ellos. Luego obtenga cada uno y colóquemelo en esta variable NPC. Y ahora vamos a colocar acá si npc.serverID es igual que el server ID que le pasamos por parámetro acá arriba. Si ese es el caso, entonces este jugador sí está en la partida. Entonces devolvamos que sí, devolvamos true. Si no, devolvamos false. Y aquí me estaba colocando un error. No, ok. Entonces, si encontramos al jugador, devolvemos true. Si no, devolvemos false. Y ahora volviendo a nuestro objeto de cliente, lo que vamos a hacer acá es verificar si ese jugador ya está en la partida. Entonces, si si script is player in game server ID, si este server ID ya está jugando, no, al contrario, si no está jugando, si este server ID no está jugando, entonces créelo. Y aquí le estamos asignando el server ID para poder verificarlo después. Entonces ya con esto evitamos ese problema de que si se conectan varios jugadores se van creando clones y clones y clones de esos jugadores. Eso garantiza que solamente se creen la primera vez. Y ahora lo que nos falta es poder borrar a los jugadores que se vayan desconectando. Para eso necesitamos almacenar este server ID en algún lugar. Entonces, ¿qué mejor lugar que crear una variable de jugadores que funcione exactamente como funciona en el servidor, ¿cierto? Una referencia para todos los jugadores que vamos creando. Entonces dice así, global.players es una lista vacía. Y esto lo estamos colocando acá porque cada vez que nos llega una actualización de usuario, vamos a borrar esa lista y la vamos a volver a crear desde cero. Entonces, por eso la colocamos acá antes de este for. Global.players es igual a un array vacío y acá debajo colocamos array push. Ahora, esta lista no va a incluir al jugador que está jugando porque aquí nos estamos saltando con este continuo. Pero eso está bien porque esto es simplemente para poder controlar al resto de NPCs. Entonces, array push, ¿cuál es el array? Es global.players y le vamos a pasar un objeto. Ese objeto va a tener el server ID, que le pasamos, server ID, y puede tener el nombre, aunque ahorita no lo necesitamos para nada, pero ¿por qué no? Coloquémosle el nombre. Entonces ya con esto tenemos acá en esta variable global.players todos los jugadores que están jugando. Aquí no le estamos pasando la referencia a NPC. Creo que no lo haré hasta a menos que la lleguen a necesitar. Porque entonces aquí hay que hacer unos cambios con esta función de isPlayerInGame. Pero bueno, no importa. Vamos a dejar eso así. Y ahora lo que vamos a hacer es, después de este for,
después de que instanciamos a todos los jugadores, ahora lo que vamos a hacer es borrar a los jugadores que ya no están jugando. Y lo que vamos a hacer es, vamos a pasar por todas las instancias de NPC que están en la partida. Y si encontramos uno con un server ID que no está en esta lista de global.players, eso significa que ese jugador se desconectó. Pero vamos a colocar eso también en una función. Vamos a crear un nuevo script llamado script delete offline players. Vamos a borrar todos los jugadores que estén offline. Y este no va a recibir nada. Este va a ser solito. Y este va a ser entonces lo siguiente. Vamos a pasar de nuevo por todos los jugadores. Entonces for var i es igual a 0 y es menor que instance number object npc y más. Var npc es igual a instance find object npc en la posición i. Aquí estamos pasando por todos los npc. Ahora necesitamos saber si el server ID de este NPC está en la lista de global.players. Entonces vamos a crear acá una variable como isOnline, está en línea. Y vamos a colocarlo en falso por el momento. Y vamos a hacer otro for var j, hay que tener cuidado acá que no sea un i sino un j, j igual a 0, de nuevo j menor que array size, array length de global.players, que es donde están todos nuestros jugadores, j más. Mucho cuidado con esos j's. Y acá entonces vamos a verificar que si global.players en la posición j.serverID es igual a npc.serverID, esto quiere decir que este jugador sí está en línea. Entonces, isOnline es igual a true. Y podemos colocar acá un break porque ya encontramos el ID, no hay que seguir buscando. Luego, después de que sepamos si el jugador está en línea o no, podemos decir, si no está en línea, if not is online, entonces con ese NPC vamos a destruirlo. Instance destroy. Entonces listo. Acá vamos a buscar todos los NPCs. Vamos a buscar si el server ID de ese NPC está en la lista de jugadores. Si es así, bien. Si no está en línea, entonces con este NPC lo vamos a destruir. Y vamos a probar esto. Entonces tenemos estos cuatro instancias. Vamos a crear el servidor. Este va a ser el player 1. Player 1. Ahí está, se puede mover. Player 2. Ahí está, puede ver al jugador 1 y se puede mover a sí mismo. El jugador 1 puede ver al player 2. Player 3 funciona también, se puede mover, puede ver a los otros dos. Ahora, si comienzo a desconectar, por ejemplo, el player 1. El player... bueno, se me olvidó llamar a la función, claro, no es... Vamos a volver acá al código y se me olvidó llamar a esta función de delete offline players. Entonces vamos a volver a nuestro objeto de cliente. Y cuando estamos creando acá entonces todos los jugadores, aquí tenemos la lista de jugadores, después de eso, de ese for, vamos a llamar a delete offline players. Algo adicional que se me olvidó es llamar de nuevo a decirle a los jugadores que alguien se desconectó cuando alguien se desconecta. Entonces vamos a volver al objeto del servidor y aquí estamos haciendo que cuando un usuario se conecta, lo estamos añadiendo a la lista de jugadores, estamos aceptando al jugador, diciéndole cuál es su server ID y luego le estamos pasando todos los jugadores a todos los jugadores. Pero eso también hay que llamarlo acá cuando algún jugador se desconectó. Entonces, acá cuando nos estamos desconectando, estamos buscando acá en la lista de jugadores. Si el jugador se desconectó, destruimos esa instancia y lo borramos de la lista de jugadores. Después de esto, vamos a volver a llamar a broadcast users para de nuevo enviarle todos los jugadores a todos los jugadores. Entonces, cuando alguien se desconecta, también hay que enviar esa información. Entonces, va de nuevo servidor, player 1, se mueve, player 2, se mueve, player 3, se mueve. Y vamos a cerrar el jugador 1. Ahora sí se cerró de acá y de acá. El jugador 2 puede ver al jugador 3 y el jugador 3 puede ver al jugador 2. Ahora si cierro al 2, por ejemplo, ya el jugador 3 queda solo. Acá en el servidor también vemos que solamente está el jugador 3. Y si cierro al 3, el servidor se queda de nuevo vacío.
Entonces así ya nos quedó funcionando que todos los jugadores pueden ver a todos los jugadores cuando estos se desconectan y se desconectan. Siguen acá conmigo, este video ha sido bastante largo, pero bueno, estaba mirando si partirlo en dos videos o no, pero la verdad esto es un solo tema, ¿cierto? Que era simplemente poder que todos se pudieran ver. Ahora lo que podemos hacer es comenzar a trabajar en el sistema de movimiento entre todos los clientes, lo cual no va a ser sencillo ni corto, también van a ser videos largos. Vamos a hablar sobre temas de predicción de clientes, reconciliación con el servidor, también vamos a hacer compensación de lags. Todos estos temas son complejos, hay que explicarlos cada uno al menos en cierto detalle, hacer los ejemplos. Así que bueno, espérense en que vienen cosas avanzadas. Espero que no les haya sido muy difícil seguir pero la verdad, networking y hacer multiplayer online es uno de los temas más complejos que hay en GameMaker. Así que no veo mucha forma de hacerlo fácil a menos que yo haga estas funciones y les diga copy peguen, lo cual no es mi estilo, ¿cierto? A mí me gusta enseñar por qué funcionan las cosas. Pero bueno, no siendo más, espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor deja like, suscríbete, hazme saber en los comentarios si llegaste hasta acá y nos veremos en el próximo video.